¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. En el programa de hoy, las causas palestina y saharaui con otro notable invitado, Esteban Silva Cuadra, analista internacional directamente desde Santiago. Esteban Silva Cuadra, una cálida bienvenida al programa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Gracias por aceptarla, Esteban. Naciones Unidas, la ONU acaba de declarar oficialmente la hambruna en Gaza, lleva a la categoría 5, que es el peor nivel de hambruna a nivel global. Afecta aproximadamente a hoy a 500.000 personas, pueden ser más de 650.000 a finales de septiembre, y el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu niega tajantemente que haya hambruna en Gaza. Dice que esta declaración de la ONU es una tajante mentira y dice que jamás Israel está utilizando el hambre como arma de guerra. Cuéntanos tu lectura de esta situación. Bueno, en primer lugar, creo que me parece pertinente, necesario que Naciones Unidas declare, yo creo que incluso con cierto retraso, ¿no? Que en la franja de Gaza hay una situación de hambre extremadamente grave, estructural, porque creo que hay que ponerlo en contexto. El gobierno extremista, a propósito de Netanyahu, está perpetrando un genocidio de proporciones inimaginables, que lo vemos a diario, además por las redes sociales y a través de los pocos periodistas que siguen vivos, que no han sido asesinados justamente por las fuerzas de defensa israelitas. Acabamos de ver hace unas horas atrás, ¿no?, que han sido nuevamente asesinados periodistas, además de personal médico, ¿no?, y humanitario en la franja de Gaza, y eso es sistemático y todos los días. Y en segundo lugar, creo que voy a ocupar un término, un dicho que tenemos al comentar las declaraciones del primer ministro Netanyahu, que tú has señalado. Esto es el ladrón detrás del juez, porque Israel, el gobierno sionista de Netanyahu, además ha generado una estrategia que es evidente, ¿no?, para rendir por hambre a los habitantes de Gaza. No solamente los bombardea de manera sistemática, no solamente francotiradores asesinan a niñas, niños, adolescentes y personas adultos mayores cuando van a buscar comida para sobrevivir, sino que además ha impedido de manera sistemática, ¿no?, a las agencias de Naciones Unidas y humanitarias que no controla, ¿no?, el que puedan ingresar no solo alimentos, sino que también otro tipo de recursos y apoyos humanitarios, por ejemplo, también insumos biológicos y medicamentos. Pero básicamente acá se está ocupando una estrategia genocida, estructural, y uno de estos componentes centrales, ¿no?, es justamente el que denuncia hoy día o constata las Naciones Unidas, que es rendir y generar hambre en las personas y la colectividad palestina de Gaza, que está completamente cercada. Creo que este es el problema más de fondo, y creo que estamos ante una situación extraordinariamente dramática, ¿no?, y grave, y es la que creo que Naciones Unidas tardíamente, pero más vale tarde que nunca, ha señalado. Ahora, lo que se lee a través de los expertos es: esto no va a terminar, porque tú has visto que están ya afirmando que ha comenzado la invasión a Ciudad de Gaza, que es la capital de Gaza. La idea es incluso no solamente tomarla completamente, sino dividirla en dos partes, y la acción final es
eliminar a todos los palestinos de sus territorios. Es decir, tanto que se habla, por ejemplo, así descaradamente, que podrían mandarlos como si fueran paquetes, podrían mandarlos a Sudán. Es decir, esto ha tomado un giro inesperado. Bueno, aquí estamos asistiendo a un holocausto. Aquí hay un método de exterminio sistemático que es esta concepción genocida, ¿no?, que está perpetrando las fuerzas de defensa israelitas bajo el mando de un criminal de guerra. Estamos hablando también que hay resoluciones y órdenes de captura, ¿no?, sobre el señor Netanyahu, ¿no? Desde el punto de vista humanitario es una catástrofe. Desde el punto de vista militar y en una lógica de ocupación colonialista de territorio, porque de eso estamos hablando, ¿no?, de la ocupación colonial del territorio que pertenece al pueblo palestino. Ahora estamos asistiendo a una estrategia de anexión. Ya ni siquiera es de una ocupación sectorial, ¿no?, colonialista de un territorio, como lo era hasta hoy, ¿no? Cuando digo hasta hoy, estoy hablando hasta hace algún tiempo atrás, que se intensificó finalmente una política de genocidio, de crímenes de guerra, de asesinato sistemático en contra de la población palestina y particularmente en contra de refugiados y de civiles palestinos. O sea, aquí estamos hablando, y todo eso está ocurriendo a vista y paciencia y ante la impotencia, ¿no?, o la ineficacia, digámoslo de esa manera, ¿no?, del sistema internacional, es decir, de Naciones Unidas, con la protección el gobierno israelita el gobierno de los Estados Unidos de América, para decirlo en concreto, y la complicidad, ciertamente, de buena parte de los países de la Unión Europea. Entonces estamos ante un genocidio, pero ya que ha pasado una fase de anexión colonialista, ¿no?, completa, y que tiene ribetes, como tú bien lo señalabas, efectivamente, ¿no?, no solo en el marco de una caracterización de genocidio dramática, ¿no?, de exterminio, de holocausto, incluso en el sentido de cómo lo perpetraron los nazis en contra del pueblo judío. De eso estamos hablando, de lo que está ocurriendo. O sea, acá, además del asesinato sistemático de niñas, niños, adolescentes, personas adultos mayores y del pueblo en general gazatí, ¿no?, cotidiano, diario, ¿no?, y del personal humanitario y de los periodistas, etcétera, ¿no?, estamos asistiendo al mismo tiempo al asesinato político del derecho internacional y el derecho internacional humanitario. El presidente de Irlanda hace unos días señala, ¿no?, y creo que esto es un tema, señala que los países, ¿no?, que estos miembros de la Asamblea General de Naciones Unidas, a pesar incluso que eventualmente pudiera haber un veto en el Consejo de Seguridad de los aliados de Israel que está perpetrando este genocidio, como los Estados Unidos y otros, ¿no?, deberían tomar una resolución e implementarla de impedir este genocidio e impedir la hambruna, ¿no?, con una fuerza militar internacional equivalente. Creo que de esto estamos hablando ya a estas alturas, porque lo contrario es una anexión, el aniquilamiento completo de la población palestina para expulsarla o terminar de expulsarla a los que no se les aniquile, ¿no?, sobre la base de destruir todo, completa, de tierra arrasada. Creo que esto es el drama que está viviendo hoy día la humanidad, no solo el pueblo palestino, que tiene que ver con el derecho internacional, con las instituciones internacionales y con la vida misma, el derecho a la vida de un pueblo. Ahora, cuando, por ejemplo, Francia y también Australia anuncian que en la próxima Asamblea General de Naciones Unidas, que como todos los años se celebra en septiembre, van a reconocer el Estado palestino, es simplemente decorativo, porque primero
no veo que tomen ningún tipo de acción más allá de anunciar eso, pero no hay señales de que, entre comillas, esos amigos de la comunidad internacional hagan algo para frenar esta masacre. Bueno, creo que lamentablemente uno puede decir sin lugar a dudas que es un paso positivo, siempre. El hecho de que se reconozca a un pueblo y su derecho a la autodeterminación, al territorio y a la descolonización y a la vida, en definitiva, como el caso del pueblo palestino, así como hay otros pueblos en lucha en el mundo. Pero estamos hablando acá de aliados históricos de la entidad sionista o del Estado de Israel en su política de anexión y colonialismo, ¿no? Que tienen doble discurso y doble práctica, como es el caso concreto de Francia, ¿no? Para decirlo así. Es bastante más decorativo, pero es un paso que muestra que la envergadura, ¿no?, del genocidio, la brutalidad a que ha llegado, hace que incluso viejos aliados sistemáticos de Israel en esa geopolítica, ¿no?, terminen hoy día tomando cierta distancia o a lo menos matizando, ¿no?, sus posiciones, pero ciertamente quiero decir, esto es como la mayoría de los países occidentales o aliados de Israel, que muchos de ellos han formalmente manifestado o preocupación, que no es nada en la política internacional decir eso, ¿no?, porque es complicidad eso, o incluso han criticado o condenado ciertas acciones y no la política sistemática de genocidio ejercida contra el pueblo palestino, pero que siguen vendiéndole armas, proporcionándole infraestructura, ¿no?, proporcionándole crédito, proporcionándole municiones a la acción, ¿no?, genocida del Estado israelí dirigido por este criminal de guerra que es Netanyahu. Esteban, te invito a hacer una pausa, pero cuando regresemos me gustaría hablar contigo sobre una frase que tú afirmas y tú dices: las causas palestina y saharaui son indisociables. Sobre eso me gustaría hablar después de esta pausa. Estamos hablando con Esteban Silva Cuadra, directamente desde Santiago. Esteban es el presidente de la Asociación Chilena de Amistad con la República Árabe Saharaui Democrática. Enseguida regresamos. Continuamos hablando con Esteban Silva Cuadra directamente desde Santiago. Esteban es el presidente de la Asociación Chilena de Amistad con la República Árabe Saharaui Democrática, y decíamos al final de la primera parte de esta entrevista, Esteban, que tú afirmas que las causas palestina y saharaui son indisociables. Para una audiencia que no necesariamente está familiarizada con la situación de la República Saharaui, explícanos geográficamente de qué hablamos y cuál es la situación. ¿Qué es? Bueno, la República Árabe Saharaui Democrática, que representa como movimiento de liberación nacional el Frente Polisario, se encuentra ubicada en el norte de África. Es un pueblo árabe que fue colonizado por España, fue la potencia colonialista ocupante, y que luego, a la muerte del general Franco, del dictador Franco, ¿no?, se produce una entrega por fuera del derecho internacional y del derecho a la autodeterminación y a la descolonización que están luchando los saharauis
una invasión a su territorio, ¿no? Que pertenece a los saharauis en el Sáhara Occidental, ¿no? Por parte de Marruecos, ¿no? Que hoy día ocupa de manera colonialista, ¿no? Una parte, casi el 70% del territorio del Sáhara Occidental, y que ha construido entre las zonas que ocupa, es decir, ocupa las ciudades de la costa, que son saharaui, con lógica militar y colonialista, y en ese lugar, además, en todas esas ciudades y esas zonas, los agentes de la monarquía marroquí, además, violan de manera sistemática los derechos humanos de la población saharaui, y ha construido un muro, ¿no? De más de 2.700 kilómetros en el Sáhara Occidental, ¿no? En el desierto, un muro que está lleno de minas personales, antipersonales, antitanques, y con tecnología israelita, porque el gran aliado de Marruecos en esta lógica de ocupación colonial, ¿no? Del Sáhara Occidental, que pertenece al pueblo saharaui, hoy día en ese lugar hay un conflicto, una lucha política y militar que sigue desde el 2020, luego de que se rompieran los acuerdos de cese al fuego, que se siguen produciendo. Entonces, en definitiva, los saharauis, como señalaba, hablan español, han constituido la República Árabe Saharaui, que es reconocida por más de 86 estados, son miembros fundadores y miembros de la Unión Africana, son reconocidos por varias naciones latinoamericanas y caribeñas, tienen embajada y tienen reconocimiento en su lucha por la descolonización completa del Sáhara Occidental y por retomar el control de su territorio. En ese territorio hay mucha riqueza, ¿no? Bajo la tierra. Estamos hablando de fosfatos, estamos hablando de minerales, estamos hablando además, en las costas hay mucha riqueza, no solo de pesca, de fauna biomarina, etcétera, etcétera. Entonces, es una lucha de descolonización pendiente en pleno siglo XXI de un pueblo árabe, africano, que habla español, además de el árabe, ¿no? Y que, igual que el pueblo palestino, es un pueblo bajo la ocupación colonial de su territorio, y es un territorio no autónomo, en síntesis, según las propias Naciones Unidas, pendientes de descolonización, el Sáhara Occidental. Entonces, en el norte de África tenemos a Marruecos y el país vecino es Argelia. Argelia defiende o está detrás o apoya la causa justamente que tiene que ver con la liberación o con la recuperación del total del territorio del Sáhara Occidental. Sí, de hecho, a ver, el pueblo saharaui se representa, ¿no?, a través de un movimiento de liberación nacional que es el Frente Polisario, ¿sí? Tiene un ejército de liberación popular, ¿no?, que es el que combate hoy día para recuperar su territorio, porque se ha roto el alto al fuego que lo rompió unilateralmente, ¿no?, Marruecos. Hay un conjunto muy importante de resoluciones, tanto de las Naciones Unidas como de la Unión Africana, en torno a la realización de un referéndum de autodeterminación para el pueblo saharaui, para que sean ellos y ellas quienes decidan sobre su autodeterminación, que ha sido bloqueado sistemáticamente por el ocupante colonial, que es Marruecos, la monarquía marroquí, con apoyo de sus aliados occidentales. Particularmente estoy hablando aquí de Francia, y ahora también el gobierno del señor Sánchez Castejón, del PSOE en España, y ciertamente ahora tienen hasta el reconocimiento de la marrocanidad del Sáhara Occidental, entre comillas, reconocimiento a través de un tuit, lo hizo a la época de Donald Trump, en su primera administración. Por tanto, aquí hay muchas similitudes en esta lucha, pero se trata, y Argelia respalda ciertamente el derecho al pueblo saharaui a su autodeterminación, así como respalda el derecho del pueblo palestino a su autodeterminación, porque no es el implicado directo,
pero está en el origen de la constitución del Estado-Nación y de la historia de Argelia, ¿no? Que se liberó luego de una cruenta lucha anticolonialista que le costó más de 1,5 millones de argelinas y argelinos frente al colonialismo francés, y logró su propia independencia. Entonces, para Argelia y otros pueblos del mundo, la causa saharaui es también respaldada por el conjunto de los pueblos y los países de la Unión Africana, pero también, por mencionar algunos, países miembros de la Unión Africana importantes como Sudáfrica, no solo Argelia, ¿no? Porque es un derecho a la autodeterminación y a la descolonización de un pueblo que legítimamente aspira a reconstituir y conquistar el conjunto de su soberanía. Y esta es una lucha, si me permite, que ha sido silenciada por los grandes medios de comunicación, particularmente los grandes medios de comunicación hegemónicos del Occidente, que son aliados de Marruecos, ¿no? De esta monarquía marroquí, que es una monarquía que es un régimen no democrático, que además es violadora de los derechos humanos, no solo del pueblo saharaui, sino de su propio pueblo, y que controla la economía, ¿no? Y sobre todo saquea los recursos naturales y estratégicos del pueblo saharaui. Por eso decimos que hay las dos causas son causas de descolonización, son causas legítimas de autodeterminación y de soberanía, por el derecho a la vida y a la paz del pueblo palestino como del pueblo saharaui. En pleno siglo XXI siguen luchando por su descolonización. Y recordemos que hay una resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas, la 1514, que fue emitida en diciembre de 1960, ¿no? Sobre la descolonización de los pueblos bajo dominio y opresión colonial, que sigue vigente en el caso de estas dos luchas en pleno siglo XXI. Esteban Silva Cuadra, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ti por permitirme el poder conversar contigo y con tu audiencia.